Hola Iglesia, mi nombre es Rode Durán y hoy día voy a compartir con ustedes el devocional. Este devocional está basado en el pasaje sobre Jesús calma la tormenta, que ustedes pueden leerlo en Marcos capítulo 4 del versículo 35 al versículo 41. Y este pasaje trata sobre Jesús cuando invita a sus discípulos a cruzar de un extremo a otro el mar de Galilea, y en medio de este cruce del mar, cuando están en la embarcación, se desata una fuerte y enorme tormenta. Los discípulos se asustan en demasía, despiertan a Jesús. Jesús se levanta, les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y luego Jesús calma la tempestad, calma el viento, las olas, y luego el lago de Galilea, el mar de Galilea, se calma, y ese es el versículo bíblico, ¿de acuerdo? Ahora, frente a yo tengo algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes que a mí me hacen mucho sentido, sobre todo en estas últimas semanas. En primer lugar, Jesús hace una invitación a sus discípulos. Les dice: pasemos al otro lado, ¿de acuerdo? Sus discípulos ya lo estaban acompañando en el desarrollo de su ministerio. Ya llevaban un buen tiempo caminando con Jesús, acompañándole en milagros y en cosas que Jesús estaba haciendo hacia el resto de la gente. Por lo tanto, esta invitación es a seguirle y a continuar el ministerio que Jesús está desarrollando. Ahora, cuando los invita a pasar al otro lado, Jesús sabe, por supuesto, lo que iba a ocurrir. Los discípulos no saben, ¿de acuerdo?, lo que se iban a enfrentar. Y esto a mí me hace reflexionar que nosotros muchas veces decidimos pasar al otro lado con Jesús. Y esto conlleva quizás momentos de dificultad, situaciones de prueba, tormentas, vientos fuertes que hacen que nosotros podamos temer, que hacen que nosotros quizás muchas veces podamos dudar de en qué nos estamos metiendo. Pero ahí viene mi reflexión en cuanto a que no debemos nunca dudar de quién está en esa embarcación con nosotros, que es Cristo, el que va de nuestro lado, en medio de esa tormenta, en medio de la dificultad. Cuando decidimos pasar al otro lado con Jesús, no nos olvidemos que Él está a cargo. Mi segunda reflexión en cuanto a este pasaje es que Jesús estaba enseñando a sus discípulos hace un buen tiempo, y les estaba enseñando muchas cosas que ellos también estaban viendo de milagros, de lo que Jesús hacía. Pero en ese minuto creo que Jesús lo que quiso hacer era mostrarles y demostrarles lo que significa la fe y la confianza en carne propia. Creo que muchas veces nosotros escuchamos hablar de Jesús, escuchamos de su poder, escuchamos de su sanidad, escuchamos de cómo rescata a otra persona, pero cuando nosotros nos vemos enfrentados a una situación de tormenta, a una situación de tempestad, es distinto aprender y conocerle en medio de esa tormenta, conocer la mano de liberación de Jesús, y conocer y sentir, experienciar el rescate que Jesús nos da. Creo que esa es otra enseñanza de Jesús en este tiempo de tempestad. Y por último, cuando los discípulos se acercan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No nos olvidemos que en ese barco había muchos pescadores que habían tenido, me imagino, años de historias en ese mar de Galilea, y que habían enfrentado otras tormentas y otras marejadas tan altas, pero en ese momento la experiencia, el conocimiento, la sabiduría técnica y práctica en esa situación, al parecer no sirvió de nada. Muchas veces las pruebas y las dificultades están inclusive en aquello que nosotros pensamos que dominamos, pero ahí viene justamente el poder del Señor a mostrarnos que Él está por sobre todas aquellas cosas que nosotros conocemos, y derrumba
muchas veces aquellas seguridades en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias sabidurías, en nuestros títulos, en lo que tenemos, en lo que sabemos. ¿Para qué? Para el revelarse como el que nos rescata, como el que nos salva, como el que nos sana. Creo que la invitación de Jesús en la tempestad puede seguir infinitamente enseñándonos, querida iglesia. No nos olvidemos que Jesús es nuestro Salvador, no solo de la vida eterna, sino hoy nos rescata y nos libera. Que tengan un hermoso día. Un abrazo.